Muy buenos tiempos a todos. Esto es Biología de Tranquis. Nico, ¿estás ahí, Nico? Bueno, espero que esta transmisión llegue a tu dispositivo receptor de narrativas sonoras. Pues nada, acabo de experimentar una disrupción en uno de mis desplazamientos temporales y casualmente me encontré en las coordenadas donde se encuentra justamente tu dimensión de bolsillo y me pareció buena idea pasar a saludar. Recordé que en algún momento planteabas el problema de la conciencia y la inteligencia, tal vez en tiempo reciente. Y ya sabes, a veces esto del tiempo me resulta confuso. Pero intentando recordar alguna de las ideas que planteaste, me gustaría compartirte algunas divagaciones que me fueron surgiendo al escucharte. También tal vez retomar algunas cuestiones referentes a identidades, narrativas, y aquello que hemos llegado a significar como ciencia ficción, por lo menos en el marco temporal que tenemos como referencia en común. Porque como en aquella charla que tuvimos al coincidir tu dimensión de bolsillo con aquellos futuros desiertos, encuentro muy agradable el abordaje que tienes respecto a estos y otros temas. Y bueno, qué descortés de mi parte. Entiendo que al otro lado del tiempo puede encontrarse una interesantísima y fiel audiencia escuchando, por lo que me corresponde presentarme. Soy el profesor Distopías y me dedico digamos que a buscar narrativas y a tratar de entender algunas de las historias que nos contamos como especie. Y claro, la función que estas narrativas cumplen en el intrincado, complejo y fascinante ecosistema que habitamos y del cual formamos parte. Así que, personas humanas y entidades inteligentes, espero que estas divagaciones de Tranqui sean de su agrado y les inviten a la reflexión sobre nuestra existencia, nuestras interacciones con otras especies y tal vez sobre nuestro futuro. Para ello, considero un útil punto de partida dirigir por ahora nuestra mirada hacia nuestro contexto más inmediato, aquello que solemos designar como conducta. Para contextualizar un poco, he dedicado parte de mi vida a formarme en el campo de la psicología. No me puedo considerar un experto, ni mucho menos. Prefiero pensar que sigo aprendiendo. Así que tómese esto en consideración en caso de llegar a incurrir en algún error conceptual o, peor aún, en alguna contradicción o falacia lógica. Y esto en parte puede ser debido a que la psicología es una disciplina relativamente reciente, y podemos llegar a encontrar confusiones recurrentes al momento de hablar de su propio objeto de estudio, o explicaciones de fenómenos debido a las llamadas teorías del sentido común. Esto es totalmente entendible debido a que, en un sentido práctico, la mayoría de las personas tenemos la posibilidad de poner atención a nuestras experiencias y las consecuencias de nuestras conductas en mayor o menor medida, pero no por ello dejaremos de buscar formas más pertinentes de nombrar al mundo y explicar sus fenómenos. Como bien lo ha señalado en múltiples ocasiones Nico, algo que también nos caracteriza a los seres humanos es nuestra fascinante tendencia a buscar patrones en aquello que percibimos, aunque muchas veces estos patrones terminan siendo calzados a la fuerza a la realidad, en detrimento del avance de la ciencia. Aunque afortunadamente también contamos con la ciencia y con el método científico que nos permite tener aproximaciones más sistemáticas a los fenómenos que queremos estudiar. Pero para ello necesitamos tal vez unas cuantas reflexiones epistemológicas. Vaya, ¿cómo es que construimos el conocimiento del cual echamos mano? Este problema respecto a la psicología y sus conceptos se puede poner a prueba con una simple y tal vez hasta divertida pregunta. Si le preguntásemos a distintas personas que trabajan en el campo de la psicología cuál es el objeto de estudio de la misma, podrían ser interesantes las diferencias que encontraríamos al respecto. Habrá quienes tal vez hagan una referencia a la mente o hasta el alma, aspecto que en lo particular me resulta un tanto conflictivo. O tal vez haya quienes puntualmente refieran que estudia la conducta. Y esto también sería interesante al momento de buscar una definición de este último concepto.
Al reflexionar sobre estas nociones, sin detenernos únicamente en cuestiones etimológicas, puede ser de utilidad para identificar los llamados errores categoriales. Veamos algunos ejemplos de esto. Pensemos en un árbol de mandarinas, que a mí me gustan mucho las mandarinas. Con las condiciones adecuadas, este árbol podría llegar a producir varios frutos, al grado de que tal vez algunos de ellos, si no son recolectados, eventualmente se desprenderán de las ramas y acabarán en el suelo. Un observador casual que pase podría decir espontáneamente: «Vaya, esa mandarina ha caído por su propio peso». En el marco del sentido común, esta expresión no supone ningún inconveniente, en tanto que es una forma coloquial de referir un fenómeno evidente y esperable. Lo preocupante sería si la mandarina se quedase flotando en el aire. Seguramente alguien con mayor experiencia en el campo de la física podría aludir a que ese fenómeno se debió más bien a causas gravitatorias. Y esto nos permite encontrar un error categorial comúnmente presente en las explicaciones sobre algunos fenómenos conductuales. Desde la perspectiva de la física, un cuerpo no cae debido a su propio peso, en tanto que el peso no es una propiedad inherente de la mandarina. Una fruta, un pez, una persona o un planeta no poseen peso, poseen masa y volumen. El peso, por tanto, es una propiedad relacional de los cuerpos en su interacción con otros. Una mandarina no pesará lo mismo en la Tierra que en la Luna, y más allá de pesarla, a mí me resultaría sumamente intrigante todo el proceso que hubo detrás para que una mandarina llegase a la Luna. Y en esos fenómenos, vaya que se podrían identificar innumerables cadenas conductuales. El ejemplo del peso es relevante para la psicología, sobre todo porque nos permite aproximarnos a los errores categoriales, puesto que en el lenguaje cotidiano solemos adjudicarle a las entidades propiedades que son más bien aspectos circunstanciales. Tomemos para ello como ejemplo a uno de los perritos con los que cohabito. Hace algunos años lo encontré, pequeño y asustado, vagando por la calle. En casa le brindamos un espacio seguro, comida y cariño, por lo que en este contexto se ha aprendido a desenvolver de manera confiada, con seguridad y confianza hacia otros individuos, ya sea humanos, gatos u otros perros. No obstante, cuando salimos a pasear y percibe a otros perros, manifiesta respuestas de miedo y reticencia a seguir avanzando. Alguien que pase circunstancialmente y vea al perro negándose a avanzar más, podría decir que el perro es miedoso, incurriendo de esta forma en un error categorial. Aunque esta expresión pueda ser un resumen de que el perro responde de manera aversiva a la presencia de otros perros sueltos en la calle, esta simplificación termina denotando esencia y podría volverse una etiqueta, con los riesgos que ello conlleva en el trato subsecuente que podría tener con el perro miedoso. El problema al que nos podría llevar esta expresión, por lo tanto, sería el incurrir en una tautología, esto es, una explicación circular del fenómeno. El perro tiene miedo porque es miedoso, no nos dice absolutamente nada, y en el peor de los casos, solo reafirma la conducta que podemos estar observando, sin permitirnos cambiarla o buscar explicaciones más funcionales. Una discusión también recurrente en el campo de la psicología suele girar en torno a la noción de la mente, que, de forma dualista, separa procesos que ocurren en lo interno y los diferencia de los que ocurren de forma externa y visible. Y con esto no pretendo señalar con dedo flamígero o corregir el uso coloquial de expresiones como cayó por su propio peso o se me vino a la mente una idea, porque esos son expresiones comunes que facilitan la comunicación de fenómenos cotidianos. Pero en el afán de lograr un discernimiento más riguroso y explicaciones bien fundamentadas de la realidad natural, puede ser de utilidad saber identificar estos errores categoriales.
Como bien lo señala el psicólogo Emilio Rives Iniesta, la materia cruda de lo psicológico, que debe abordarse desde la perspectiva científica, yace en las prácticas del lenguaje ordinario. En alguna de tus transmisiones, Nico, hacías referencia al fantasma de la máquina. Y bueno, esta expresión es una crítica precisamente al dualismo cartesiano que tiende a separar al cuerpo y lo que sucede de manera etérea en la experiencia subjetiva. Pero, ¿cómo observar de manera integral estos fenómenos que tendemos a entender de forma separada? Además, podríamos preguntarnos, ¿dónde entonces está contenido el pensamiento? ¿Dónde la conciencia? ¿Dónde la inteligencia? Y ya que estamos en esto, ¿dónde está contenida el alma? Bueno, esto ya lo problematizabas, Nico, en las divagaciones en torno a estos conceptos tan curiosos. Bajo esas líneas, recuerdo un breve chiste que escuché de una profesora en la universidad, quien le preguntaba al grupo qué es lo que miden las pruebas de inteligencia. Después de escuchar las variadas respuestas que se suelen escuchar en un salón de clases de psicología, algunas innecesariamente intrincadas, la profesora puntualizó que estas pruebas únicamente miden la capacidad que un individuo tiene para responder dichas pruebas de inteligencia. Es cierto, son útiles estos puntos de referencia estadísticos, aunque con sus evidentes limitantes antropocéntricas y culturales. Por ello, me resultó de especial interés la propuesta de comportamiento con propósito que trabajaste con tus colegas de investigación, Nico. Retomando los conceptos que nos compartías, desde esa perspectiva interdisciplinaria, el buscar entender la inteligencia a partir de criterios como el acceso que un organismo pueda tener a la información que fluye en un sistema, la capacidad de procesamiento de esta información y el espacio de comportamiento, nos permite, creo yo, una aproximación más integral a este problema y, por tanto, al hecho de que los organismos somos algoritmos naturales con distintos niveles de complejidad, que respondemos, aprendemos y nos adaptamos a los contextos de la propia naturaleza. Por ello, tanto el observador casual que describe a una mandarina caer por su propio peso o que un perro es miedoso, el interlocutor que le corrige aludiendo a la fuerza de la gravedad o un error categorial, el propio perro gimoteando porque quiere regresar a casa, yo expresando estas ideas, o una persona que al momento de escuchar estas divagaciones piensa en lo mucho que se le antoja una mandarina mientras pasea un perro, coincidimos en algo. Estamos emitiendo conducta verbal, ya sea observable de forma externa, como en los primeros casos, o bien ocurra en lo interno o en lo privado, como es el caso de quien piensa en mandarinas y perros paseando, sin comunicarlo de forma manifiesta, son formas de conducta que siguen los mismos principios naturales. Esto nos plantea otra pregunta. ¿De qué depende entonces de que una persona exprese su gusto por las mandarinas, por ejemplo? Bueno, la explicación más sencilla es que esto va a depender de su historia de aprendizaje y el contexto en el que se encuentre. Vaya, a partir de experiencias anteriores, esta persona valorará si la consecuencia de comunicar su preferencia puede representar un beneficio o bien una situación que prefiere evitar. Siguiendo con el ejemplo, es más probable que en una feria de mandarinas la persona comunique su pasión portando una camisa con múltiples dibujos de esta fruta, a que la use durante el día de su boda. No obstante, aunque esto último sea poco probable, aún así puede darse el caso. Al abordar las probabilidades que un individuo tiene de emitir ciertas conductas en un contexto determinado, estamos hablando de personalidad. Patrones de conducta que se mantienen de forma relativamente estable a lo largo del tiempo, y que son susceptibles de cambiar o adaptarse a diversos contextos a partir del aprendizaje. Vaya, el desarrollo de nuevas conductas. Una propuesta metodológica para observar esos patrones es el llamado análisis funcional de la conducta. Esto nos permite abordar de manera sistemática el principio ABC en la psicología,
Antecedentes, conducta y consecuencias, conceptos que en inglés conforman precisamente el acrónimo ABC. Antecedentes, conducta y consecuencias son por tanto los bloques de lo que podríamos llamar cadenas conductuales, que ya mencioné anteriormente, y que su concatenación configuran lo que llamamos personalidad. Si a alguien le interesa indagar un poco más sobre estos temas, puedo recomendar el artículo del filósofo y psicólogo Esteve Freixas, titulado ¿Qué es la conducta?, así como el libro El estudio científico de la conducta individual, este último del psicólogo Emilio Ribes. Y bueno, saltando a campos un poco más sociales, estos errores categoriales de los cuales hablaba anteriormente suelen ser bastante comunes y, paradójicamente, tremendamente funcionales, sobre todo en el marco de la conducta social, como propone la llamada teoría del chismorreo. Como lo plantean diversos autores, entre ellos Robin Dunbar, uno de los recursos evolutivos con los que contamos los humanos al momento de organizarnos en grupos cada vez mayores fue precisamente la posibilidad de compartir historias y juicios respecto a otros miembros del grupo. Básicamente, chisme o cotilleo. Hablar sobre ese compañero de trabajo que le grita a sus subordinados o sobre el vecino que pone cumbias los domingos por la mañana. En buena medida, a partir de esta conducta tan arraigada en la especie, intercambiamos información lo suficientemente fiable para mantener la cohesión social. Esta forma de acicalamiento social podría moldear ciertos comportamientos mediante el reforzamiento o castigo social, entendiendo estos conceptos como consecuencias que aumentan o disminuyen la frecuencia de determinada conducta. Y es aquí donde surgen los relatos, los mitos, las ficciones también. Gracias a la capacidad de abstracción y representación que nos ha permitido el lenguaje, podemos narrar situaciones posibles, desplazarnos en el tiempo y hablar sobre el pasado o el futuro, o especular sobre lo que habrá en aquellas luces distantes que se aprecian en el cielo. El lenguaje es conducta que moldea la conducta social, aprovechando la capacidad de elicitación que tiene, esto es, producir respuestas reflejas o aprendidas, ya sean emocionales, cognitivas o motrices. Todo ello forma parte del llamado triple sistema de respuesta y son dimensiones de la conducta. Y vaya, en el intrincado y complejo entramado que configuran estas respuestas en cada individuo particular es donde surge la diversidad, cómo se conforman las historias personales, la manera en la que se va construyendo la personalidad y, asimismo, estos relatos configuran aquello que llamamos identidad. ¿Quiénes somos? ¿Somos nuestras experiencias, nuestros deseos y pasiones, nuestros arrastres, dolores y vacíos, nuestra capacidad de comunicar y transformar? Pues sí, y bastante más que eso también. Como reflexionabas, Nico, nuestras identidades son cambiantes, dinámicas, y podemos tratar de entenderlas tanto en sus dimensiones individual como en la social. Los relatos compartidos nos ayudan a mantenernos en grupo, a experimentar pertenencia. Y esa pertenencia no es sino la experiencia subjetiva resultado de conductas de aceptación, elogios, intercambio de información, entre otras cosas. Si yo uso mi camisa de mandarinas para ir a una convención de esta fruta, y las personas me sonríen cordialmente debido a ello, es probable que a la próxima convención vuelva a usar esa camisa. En un contexto determinado, ante una consecuencia agradable producto de mis actos, es probable que repita aquella acción, y así podríamos decir que la conducta ha sido reforzada. De lo contrario, si uso mi camisa de mandarinas para el día de mi boda, y la gente se burla o me observa con extrañeza, lo más probable es que esa conducta se inhiba y en el siguiente evento similar al que acuda, evite utilizar dicha prenda. Por lo tanto, mi conducta de usar la camisa de mandarinas en bodas habrá sido castigada, entendiendo el castigo en este contexto simplemente como un estímulo consecuencia de mi conducta, que yo interpreto como desagradable. A menos que me guste recibir burlas y miradas de desconcierto,
por lo que entonces tal vez esas reacciones también reforzarían mi conducta. En fin, el lenguaje cotidiano le va dando forma a nuestras relaciones, además de que nos permiten comprender y explicar la singularidad de los episodios psicológicos de nuestro día a día. Así podríamos entonces entender lo psicológico como el conjunto de relaciones que un individuo establece consigo mismo, otros individuos y su propio medio. Parte de lo maravilloso del lenguaje que hemos desarrollado como especie es que, además de permitirnos nombrar al mundo inmediato que experimentamos y por tanto entenderlo y relacionarnos con él, también nos permite abstraer realidades que no hemos experimentado directamente. A diferencia de los lenguajes técnicos, los cuales se espera que sean meramente denotativos y que los conceptos cuenten con significados específicos, el lenguaje que utilizamos cotidianamente es polisémico, cuenta con múltiples significados determinados por el contexto, y esto, afortunadamente, nos permite crear ficciones. A partir de las ficciones, la humanidad ha creado religiones, sistemas económicos, leyes, derechos, naciones y gobiernos. Las ficciones nos han permitido organizarnos, desarrollar tecnología y sistemas de conocimiento como la ciencia, desde la cual observamos la naturaleza de forma sistemática. Es por ello que biólogos como Humberto Maturana y Francisco Varela, o sociólogos como Niklas Luhmann, han propuesto el concepto de autopoiesis para observar estos procesos de organización dinámica al interior de un sistema, ya sea biológico o social, que a fin de cuentas, lo social también es natural, aunque sabemos que en ocasiones trasladar algunos conceptos utilizados por otros campos de las ciencias han encontrado dificultad para su comprobación en el ámbito social, debido justamente a su complejidad. Y esto nos lleva a otras interrogantes. ¿Cómo se instauran estas ficciones o narrativas en las dinámicas sociales cotidianas, de forma que prolonguen su existencia en el tiempo? ¿Las narrativas tienen realmente la capacidad de autorreplicarse? ¿Cómo van adquiriendo las funciones que les son dadas? ¿Cómo influyen estas en la conducta individual y social? En ese sentido, me gusta pensar en escenarios hipotéticos, en los que especies de otros planetas, tal vez con una biología profundamente distinta a la humana, desarrolla esa capacidad de discernimiento e intercambio de información a la cual cómodamente llamamos conciencia, y comienza a construir relatos sobre su existencia, su pasado, su futuro, y los conflictos que experimentan como individuos y como grupos. ¿Qué historias contaría una especie basada en el fósforo que respirase azufre, cuyos individuos contaran con exoesqueletos minerales y semejaran simpáticos arácnidos? ¿Qué mitos fundacionales tendrían las sociedades de individuos mente colmena, conformados por nubes de pequeños organismos semejantes a roedores? ¿Qué conflictos identitarios aquejarían a los miembros de una cultura de grandes organismos acuáticos, semejantes a los cetáceos? ¿Qué lenguaje utilizarían entidades inteligentes del tamaño de un planeta? Preguntas como estas me resultan fascinantes, y sé que a ti también, Nico. Y vaya, afortunadamente para poder echarle un vistazo a estos escenarios, aún a pesar de nuestros inevitables sesgos antropocéntricos, contamos con videojuegos como Stellaris o Fermi's Paradox, sobre los cuales creo que ya hemos hablado anteriormente. En tanto que toda vida está constituida por algoritmos, que a su vez configuran algoritmos a mayor escala, para mí es fascinante preguntarme cómo podrían ser los posibles intercambios de información que se den en otros escenarios posibles, pues estos intercambios siempre estarán codificados en un lenguaje y constituyen relaciones. Y a estas relaciones, desde y gracias al lenguaje, es a lo que tal vez podríamos llamar mente. Y es lo maravilloso de la ciencia ficción. Pero me encantaría poder seguir hablando contigo sobre eso, Nico. ¿Qué te parecería? Por ahora concluyo estas divagaciones, esperando que puedan llegar a ti y a tu audiencia, y hayan sido de provecho para la reflexión. Debo visitar otra línea temporal, una en la que la humanidad delegó todo gobierno a una inteligencia artificial global.
No creerás lo que ocurrió después. Un clásico, ¿no? Y a ti, persona humana y entidad inteligente, al otro lado del tiempo, si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar. Espero no haber incurrido paradójicamente en algún error categorial. Y si así fue, tómenlo como un ejemplo de lo que no se debe hacer, y espero sepan disculparme. Recuerden que la ciencia ficción nos brinda el sentido de asombro y descubrimiento necesarios para mantener la esperanza, aún en la incertidumbre. Y todo eso gracias al lenguaje. Tengo que partir. Soy el profesor Distopías y esto es Biología de Tranquis. No te vayas. La defragmentación de la matriz temporal ha concluido. Favor de dirigirse a su universo correspondiente. Repito, favor de dirigirse a su universo correspondiente.